Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Siracida, capítulo 48, versículos 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes, y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí, y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores, y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del Eclesiástico o de Jesús ben Sirá o de Siracida, como lo queramos llamar, hace una enunciación, una elegía, una alabanza del profeta Elías, de su palabra que quemaba como antorcha, de su palabra que cerró cielos e hizo caer fuego 3 veces,
y habla de la gloria de este gran profeta del Antiguo Testamento y de sus inmensos portentos. En efecto, enuncia: tú despertaste un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Todopoderoso. Habla de Elías como el que precipitó a reyes a la ruina y arrebató del lecho a hombres destacados. Habla de Elías como aquel que en el Sinaí escuchó palabras de reproche de Dios y en el Horeb sentencias de castigo. Habla de Elías como el que ungió reyes, vengadores y profetas que lo sucedieran. Habla de Elías como aquel que fue arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego. Habla de Elías como el que fue designado para reprochar los tiempos futuros y para aplacar la ira antes de que estallara. Y habla finalmente de Elías como el profeta que sirvió para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Sin embargo, Elías, más allá de todas estas glorias y grandezas humanas enunciadas en el capítulo 48 del libro del Eclesiástico, vivió persecuciones, incomprensiones, y probablemente de este profeta se dice es el que vivió una severa depresión tal como hoy la conocemos, al verse desbordado por su misión, cansado por el peso de su vida y tumbado a la sombra de un gran árbol, escucha al ángel que lo despierta en 2 ocasiones y le dice: come y bebe, porque el camino es largo y aunque parece que es superior a tus fuerzas, necesitas alimentarte del Señor. Algunos interpretan esta comida y bebida como una prefiguración de lo que siglos después sería el alimento santo y bendito de la Eucaristía, que Jesús dejó instituida en la última cena como hombre y la primera misa cristiana. Pero hablemos del Evangelio de hoy, un precioso texto de San Mateo en el capítulo 6, donde distinguimos 3 momentos. El primero, Jesús nos invita ciertamente a ser hombres de oración como el profeta Elías, a ser hombres de vida interior, de vida de relación y de amistad con el Padre Dios como el profeta Elías y como lo es el mismo Jesucristo, pero nos hace una primera advertencia. Cuando recemos, cuando oremos, no usemos demasiada palabrería, como lo hacen los paganos a sus ídolos, que se imaginan que por mucha perorata o por mucha verborrea espiritual, Dios les escuchará más rápido y les hará caso. La fuerza de la oración no está en el número de las palabras, sino en la fuerza y en la sinceridad que hay en un corazón enamorado y confiado en Dios. En un segundo momento, Jesús les advierte a los discípulos que no sean como los paganos, repitiendo palabras, pues el Padre de los cielos sabe lo que les hace falta a cada uno de ellos, conoce sus almas como nadie y sabe de sus necesidades antes de que la pidan, la eleven la plegaria al Padre Dios. Por eso muchas personas que en la vida cotidiana me dicen a mí como sacerdote: Padre, yo no pido nada para mí porque Dios sabe que me hace falta. Oro por los demás y le digo simplemente al Señor: dame lo que tú quieres para mi vida y lo que consideras que necesito para mi existencia. Hay sabiduría en esta apreciación y pidámosle al Señor no multiplicar la perorata de palabras, sino decirle un poco como Pedro: Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes qué necesidades hay en mi vida. Finalmente, en un tercer momento, Jesús, en la versión de San Mateo,
enseña a los discípulos ya no solamente a orar al Padre Dios, sino como ellos deben de orar, y les enseña la llamada oración del Señor. Tertuliano la ha llamado un compendio completo de todo el Evangelio en el Padre Nuestro, y recordamos que Jesús no ora para sí mismo, sino que enseña a orar a sus discípulos y divide el Padre Nuestro en dos partes centrales. En la primera parte eleva 3 peticiones que tienen un carácter teocéntrico dirigido a Dios, ya que todo lo que se pide está relacionado con la gloria de Dios. En efecto, aparece el adjetivo posesivo en segunda persona que se repite 3 veces. Pedimos que tu nombre, tu reinado, tu voluntad, y habla del nombre de Dios, del reinado de Dios y de la voluntad de Dios. Eso es lo que hacemos en el Padre Nuestro, que sea santificado el nombre de Dios, que venga su reino, que se haga su voluntad y que seamos dóciles, obedientes a esa voluntad divina. Luego pasa un segundo momento y ya no es un carácter teocéntrico donde Dios es el centro de las peticiones, sino que pasa un segundo momento donde clama por necesidades humanas y piden estas necesidades humanas en 4 momentos: que no nos falte el pan, el alimento, podríamos decir el techo, el vestido, la salud de cada día. Y no pide el pan del mes o el mercado del mes porque sabe que somos ingratos. Y si oráramos dame el mercado de cada mes, lo buscaríamos cada mes. Quiere que le hablemos cada día. Por eso nos invita a pedir el pan diario, el pan cotidiano, el pan de cada día. En una segunda petición clamamos perdón por nuestras ofensas bajo la condición sin la cual no obtendremos perdón, y es que nosotros perdonemos de corazón a los que nos ofenden, que no hagamos trampa a Dios ni la ley del embudo, la boca ancha del embudo para recibir el perdón del Padre Dios, y la boca angosta del embudo para dar a cuentagotas perdón a los que me han lastimado. Eso no lo acepta el Señor. Tan es claro que al final de la plegaria del Padre Nuestro, reitera Jesús que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también a nosotros el Padre Dios nos perdonará nuestras ofensas, pero advierte con severidad: si no perdonamos a los hombres las heridas que nos han causado, tampoco nuestro Padre del cielo perdonará nuestras ofensas, nuestros pecados. Pero avanzamos un poco más y además de pedir el pan de cada día y el perdón de las ofensas, clamamos en esta síntesis de la oración perfecta que no caigamos en tentación. De hecho, presupone que todos seremos tentados. La tentación nunca es de Dios, siempre es del maligno, y la tentación busca separarnos de Dios, apartarnos del proyecto y del sueño, de la voluntad sabia que Él tiene sobre nuestra vida, y nos pide simplemente no dejarnos engañar, no dejarnos desviar del camino sabio y de felicidad que Dios tiene para nosotros, y al final reitera una expresión: que nos libre del mal. Algunos autores afirman que ese ser liberado del mal y esa tentación habla de la hora final en la vida de todo ser humano, cuando Satanás intentará frustrar el proyecto divino de salvación, y por eso pedimos a Dios que nos proteja del tiempo presente, pero también rogamos que cuando llegue la gran prueba final, donde habrá la apostasía, el renegar de la fe de muchos, nosotros, por el contrario, permanezcamos firmes en la fe. Hoy, cuando me dices en tu familia, entre tus amigos, en los compañeros de trabajo,
muchos no oran, muchos no buscan de Dios, muchos hablan críticamente del cristianismo, de la iglesia, muchos se burlan de los creyentes y los menosprecian. Cuando vivimos una hora de apostasía en no pocas personas, que tú seas preservado de la tentación de apostatar, de alejarte de Dios, por seguir la corriente y la masificación del mundo, por buscar una falsa y barata aprobación de los hombres. Concluirá el Evangelio diciendo que nos libre del mal, y la expresión poneros, que significa el maligno y designa a Satanás en los Evangelios, nos habla claramente de ser liberados del maligno y de que Jesús presenta su vida muchas veces como una lucha contra Satanás. Prueba de ello son sus numerosos exorcismos y aún la controversia que tuvo con los fariseos cuando lo acusaban de tener adentro de él a Belcebú, el príncipe de los demonios. Finalmente podríamos decir, citando la oración sacerdotal, que Jesús pide al Padre Dios no que nos saque del mundo, sino que nos preserve del maligno, porque sabe de nuestra debilidad. Si bien el Evangelio de San Mateo presenta esta oración del Padre Nuestro directamente para la comunidad de los cristianos de ascendencia judía, y Lucas lo presenta para aquellos convertidos del paganismo, en cualquiera de estas dos versiones aprendamos nosotros a entender que el Señor quiere que oremos todos los días, que no caigamos en el error de dejarnos arrastrar por el mundo, que en el fondo todos somos personas débiles. Acuérdate, Mateo lo hace a los cristianos de origen judío, Lucas, su enunciación del Padre Nuestro es una catequesis para los cristianos venidos del paganismo, pero todos somos débiles y todos necesitamos orar para permanecer firmes en la fe, en la esperanza y en el amor. Que el mundo no te ahogue, que no te dejes enredar por el mundo, que cada día con toda la fe de tu corazón puedas decir: amado Padre nuestro, porque es Padre de todos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia.